lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad, dice Juan, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Hasta acá la lectura de estos primeros 8 versículos. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que a diferencia de Mateo y a diferencia de Lucas, Marcos no nos relata ninguna genealogía de Jesús, ¿no? Porque decíamos que Marcos hace énfasis en Jesús como un siervo, entonces no hace falta hablar de genealogía cuando se habla de un siervo. Fíjense en que en el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Se habla de Jesús como aquel que era en el principio, como aquel que estuvo con Dios desde la eternidad y que era Dios mismo. Acá también habla de un principio, ¿no? En este Evangelio, fíjense en que también, como Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio era el Verbo. Pero acá fíjense en cómo empieza Marcos, es muy interesante, pues estamos hablando del siervo perfecto. Y dice, acá Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea que acá se habla de un principio, y se habla de ese principio como las obras, se habla de ese principio como el principio de los hechos, como el principio de todo lo que Jesús hizo. No se olviden que por medio de Cristo es que se dio a conocer el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, no sé si escuchan bien atrás. ¿Escuchan atrás? ¿Sí? Bueno, si no me avisan y hablo más fuerte, porque yo no sé cómo sale atrás. Me olvido a veces que no está el micrófono. No se olviden que el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, es la buena noticia. Por medio de Jesucristo conocimos el Evangelio. La primera vez que aparece la palabra Evangelio es por medio justamente del Señor Jesús, de su venida al mundo. Por eso el principio del Evangelio comienza con Jesucristo, porque es Marcos quien nos relata justamente estos hechos, estas obras, esto que hizo Jesús. Y cuando hablamos del principio del Evangelio, es porque el Evangelio comienza con Jesús, no con Moisés. No podemos estar buscando en Moisés ni en el Antiguo Testamento el Evangelio. El Evangelio, por el contrario, se revela en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Por eso es interesante cuando dice principio del Evangelio, porque el Evangelio tiene un principio, y ese principio es en Jesús, que es el que nos revela las buenas nuevas. Así como la creación tiene un principio, y ese principio es en Dios. Así como todo tiene un principio, y ese principio es Dios mismo también, ¿no? Bueno, el Evangelio también. Por eso el Evangelio me habla de las obras, de aquel siervo perfecto. Me habla así, miren, principio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Como aquel siervo que incansablemente trabajó, infatigablemente trabajó, hasta que terminó su obra en la cruz. Así como se habla del siervo, así como Marcos hace énfasis en el principio que Jesús comenzó a revelar al Padre por medio de sus obras, por medio de su testimonio, ¿no? Sirviendo al Señor. Pero también Marcos no deja de recordarnos que ese siervo perfecto, que ese siervo humilde, era nada menos que el Hijo de Dios. O sea, habla de su humildad, habla de su servicio, pero no deja de decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. No deja de revelar su divinidad. Por eso dice, principio del Evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios, Hijo de Dios. Por eso en Colosenses, en Romanos, creo, a ver si no me equivoco, en Romanos 1:1 también Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 1, él también habla de él como siervo, ¿no? Siguiendo el ejemplo del modelo divino. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado también para el Evangelio de Dios. Y ahora vayan a Colosenses, capítulo 1, porque cuando hablamos del principio, hablamos de que Jesús también, como dice Colosenses 1:15, esperen que lo encuentre, porque tengo el celular en la mano. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el principio, el que tenía la preeminencia. Él no solo es el primogénito de toda creación, el primero, el que está sobre, cuando dice primogénito, el que está sobre toda la creación, el que tiene la preeminencia sobre la creación, sino que también dice en otros, ¿prendemos los equipos? Dani. Sí, pero no sale. Hola. Ahí está. Muy bien. Entonces, porque pusieron el grupo, no es que hay corriente. Pusieron el equipo, pero porque cuando... tiene poca nafta. Bueno, me parecía, porque no es la luz esto, porque el equipo prende nada más que la parte del medio. Bueno, muy bien, perfecto. Qué bueno que tenemos el grupo. Por lo menos no hay ventiladores, pero tenemos al menos algo de luz. Bueno, vayan a Apocalipsis 3, en Apocalipsis 1, Colosenses 1:18. Disculpen, ya nos vamos a Colosenses 1:18. También dice, y Él es la cabeza. Dijimos que Él es el principio del Evangelio. Dijimos que es el primogénito de toda creación. Es el que tiene la preeminencia sobre todo lo creado. Pero también es el primogénito de entre los muertos. Dice así el 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. En Él es el principio de todo. Porque en Cristo empieza todo y termina todo. Él es el principio. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Porque es el primero de resucitar de entre los muertos y volver a vivir. Es el primero. Cristo es las primicias de la resurrección. El que resucitó y no volvió a morir nunca más. Murió una sola vez y para siempre. Y en Apocalipsis 3:14, si no me equivoco, Apocalipsis 3:14 dice, bueno, se acabó la nafta del grupo, parece. Bueno, ya vamos. Esperen que voy a prender mi linterna. Ahora vino la luz, qué bueno. Ahora sí vino la luz. Así que Ana, vas a tener que encender los equipos, Ana, arriba. Ana María. ¿Me escuchó mi esposa? Sí, me escuchó. Bueno, vamos. Apocalipsis 3:14. Ahora sí vino la luz, gracias a Dios. Ahora podemos prender los ventiladores, todo. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es interesante cuando acá Juan, escribiendo sobre el carácter de Jesús y el carácter con el que Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea. No se olviden que la iglesia de la Odisea es a la que Dios tilda de tibia, a la que vomitará de su boca. Y es el que le habla a la iglesia, que es el Señor, se presenta como aquel que es el amén. El amén quiere decir el así sea a todas las promesas.
será aquel que le pondrá el amén a todas las promesas de Dios, el que llevará adelante todo lo que está escrito. Por eso es el amén, y aparte no solo el amén a todo lo que Dios dice, sino también es el testigo fiel y verdadero. Él es el que da el testimonio fiel de Dios, es el que da el testimonio verdadero. Por eso Él puede denunciar a la iglesia, hablarle como le habla, porque Él es el testigo fiel. Es el que llevará, cuando dice el amén, es porque es el que llevará al cumplimiento de todas las promesas de Dios. Amén. Así que volvemos a Marcos. Por eso dice principio, ¿no?, del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tendríamos los propósitos de Dios. Por eso Pablo dice, en estos días finales, nos ha hablado por el Hijo, ¿no?, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios nos habla a través del Señor Jesús. Es interesante cómo comienza el Evangelio, justamente cómo comienza este Evangelio de Marcos, ¿no?, hablando del principio del Evangelio. También hay algo que no tenemos que olvidar. Que Evangelio hay uno solo. Por eso Pablo dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, pero por quien asimismo también nos ha hablado. Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. El Evangelio es lo que viene por medio de Cristo. Y luego, por supuesto, por aquellos a quienes Dios escogió para poder transmitir el Evangelio. Pero todo comienza en Cristo y Evangelio hay uno solo. Por eso vayan a Gálatas capítulo 1, a donde también el apóstol Pablo advierte sobre este principio del Evangelio, recordándole a los Gálatas que no hay muchos evangelios, no hay varios evangelios. Evangelio hay uno solo. Por eso Pablo en el capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9 podríamos leer, Pablo dice, estoy maravillado, le dice a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Porque el Evangelio, no la ley. El Evangelio me lleva al conocimiento de la gracia de Cristo. Porque el Evangelio es eso, es el conocimiento, es la buena nueva de la gracia. Entonces Pablo les dice a los Gálatas que está maravillado, sorprendido de que ya tan pronto se hayan alejado del Evangelio que me transmite la gracia, para seguir la ley, para volverse a las doctrinas del hombre, para volverse a la ley, a las obras. Por eso la palabra evangelio es interesantísima, porque muchas veces tenemos un falso entendimiento. Yo sé que ustedes pero la palabra evangelio, yo siempre digo así, evangelio es igual a Jesucristo, porque eso es el evangelio. El Evangelio fue revelado únicamente por Jesucristo. Jesucristo es el que nos da a conocer el Evangelio. Y el Evangelio es lo que me revela el plan de Dios, la gracia de Dios. Me revela lo que Dios quiso hacer a favor del hombre, al querer salvar al hombre de sus pecados. Por eso el Evangelio nunca fue revelado por la ley. Y Pablo corría siempre, y la iglesia siempre corría este peligro de apartarse de la gracia, de caer de la gracia, de olvidarse de la gracia, que es lo que le pasó a los Gálatas. Por eso él les dice, os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántos evangelios diferentes hay? Satanás siempre intenta, vieron que hoy a la mañana en la radio, no sé, los que escucharon la radio, hoy a la mañana me propuse a partir de hoy, porque ya empecé hoy, volver de vuelta a las denuncias, porque ya estaba muy light la radio. Me parecía que había que volver nuevamente a empezar a denunciar al pentecostalismo, al catolicismo, al adventismo. Y ahí ya empezaron a llover los mensajes, se imaginan ustedes, porque uno se gana más enemigos que amigos. Pero es importante, porque son los evangelios diferentes. El otro día empecé con un adventista,
No me quería decirle, decía, ¿usted es adventista? Y no me contestaba. No importa lo que soy, decía, sí que importa, ¿cómo no va a importar? Yo no tengo ninguna vergüenza de decir soy cristiano, no tengo ninguna vergüenza. Me reúno en una iglesia bíblica. ¿Cómo voy a avergonzar? No me avergüenzo de lo que he creído del Evangelio. Pero ellos tienen miedo porque saben que atrás del adventismo al final hay un engaño del diablo. Entonces es importante denunciarlo. Son los evangelios diferentes, esos son abiertamente diferentes, pero hay otros que son engaños del diablo, como dentro del pentecostalismo, donde hay hermanos, pero que se predican evangelios diferentes. No sé si escucharon el testimonio que puse al aire hoy por radio de aquel pentecostal que desde chiquitito se crió en la iglesia pentecostal y cuando él iba con los padres se asustaba por el evangelio diferente, ese evangelio que él contaba que no le dejaban bautizarse si no hablaba en lenguas. Y él decía que él nunca habló en lenguas y que tenía miedo porque de chico se crió en todo ese ambiente y cada vez que escuchaba a ellos hablar en lengua él se asustaba cuando era chico. Ahora ya es un hombre grande, pero hoy daba el testimonio y me pareció tan bueno que lo pasé por radio, ¿no? El audio que me mandó él al celular. Y son el evangelio diferente. El evangelio de la pérdida de la salvación es el evangelio diferente. Por eso cuando Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente, ¿no? Uno automáticamente cuando cae en el evangelio diferente, cae en un evangelio maldito, cae en un evangelio que produce maldición. El que está bajo la gracia no está nunca bajo la maldición. Pero seguir un evangelio diferente te pone bajo la maldición. Y ustedes saben que la ley, las obras para el que no la cumple, te pone bajo maldición. Bajo maldición. Es lo mismo que exigir el diezmo y si no diezmás no podés ser salvo. O si no fuiste bautizado, como dicen ellos, por medio de las lenguas, no podés ser salvo. Entonces, esos son los evangelios que te sacan de la gracia. Entonces Pablo dice a aquellos, dice no que haya otro, porque no hay otro evangelio. El evangelio tiene un comienzo en Jesús, no en Elena G. de White, no en Mahoma, no en ninguno de estos profetas, no en ninguno de estos gurúes, no. El evangelio empieza en Cristo, Cristo es el que revela. Por eso leíamos en Hebreos que Dios nos ha hablado. En otro tiempo sí habló a los padres por medio de los profetas, pero en estos tiempos finales nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces Pablo termina diciendo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio. Por eso no hay que dejarse engañar. La deformación del evangelio no procede de Dios. Juan lo dice allá en su primera epístola. Ninguna mentira procede de la verdad. Entonces la deformación de la verdad no procede de Dios. ¿De quién procede? De un espíritu de error, de un espíritu de engaño, del mismo enemigo. Entonces muchas veces uno escucha a algunos y dice, no, pero lo importante es que crean. Sí, claro que sí, el fundamento es Cristo, pero hay montones de cosas fundamentales sobre las cuales nosotros nos tenemos que edificar. Vos escuchás a los católicos hablar de Cristo y te hablan, sí, que Jesucristo es el Señor, y vos hablás a los pentecostales, pero cuando vos empezás a indagar y a empezar a escudriñar bien cuál es la fe, qué es lo que creen, ahí encontrás la perversión del evangelio cuando se empieza a deformar la verdad. Cuando se empieza a deformar la verdad, ¿no? Cuando ya se empiezan a desviar de la verdad. Entonces, eso es lo que perturba y eso es lo que pervierte el evangelio. Por eso Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjense en los mismos apóstoles que era la autoridad dada por Dios, dice, si aún nosotros, o un ángel, fíjense, y noten esto es interesante cuando Pablo dice un ángel, porque ustedes saben que, no sé si ustedes, yo sé que lo enseñé muchas veces, pero los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos empiezan con que el evangelio que ellos recibieron, lo recibieron por mano de ángeles. Por mano de ángeles. Y Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo
miren, un mensajero celestial, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Y de quién lo reciben ellos? Y de Jesús, si Jesús es el principio del evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo. El siervo perfecto es el que revela el pensamiento de Dios, sin olvidar, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que ese Jesucristo es nada menos que la divinidad en persona, es Dios mismo. Por eso es tan importante. El evangelio de Marcos, sí, es verdad, me habla de Jesús como el siervo, pero no olvidemos que a su vez ese siervo es el Hijo de Dios. Es Dios por sobre todas las cosas. Entonces, como antes hemos dicho, acá está el final, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¡Maldito! A vos cuando te están diciendo que la salvación se pierde, es el evangelio maldito, es el evangelio diferente. Porque ninguna mentira, eso es deformar el perfecto sacrificio hecho por Cristo. Volvamos a Marcos. Volvamos a Marcos. Capítulo 1. Miren, cuánto para ver en un solo versículo, ¿no? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, y ahora sí, ahora ya Marcos no habla más de Jesús ahora, y va a hablar del precursor, de aquel a quien Dios escogió como aquel que presentaba a Jesús, aquel que vino antes de que sea manifestado Jesús, vino anunciando la venida de Cristo, y ese era Juan el Bautista. Por eso Marcos se remite a los profetas y va a hablar de Malaquías, primero de Isaías y de Malaquías, que lo presentan a Jesucristo como el mismo Jehová. O sea, Juan el Bautista es el responsable de presentar a Jesús como Jehová, como el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Por eso Marcos se remite a Isaías y dice primero, como está escrito en Isaías el profeta, ¿ven? Él se remite a lo que dice ya el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Qué notable, ¿no? Vayan, dejen la mano en Marcos. Ya lo leímos muchas veces, pero no importa, vamos a leerlo una vez más. Isaías 43. No se olviden que todo lo que nosotros estamos estudiando ya lo hemos estudiado. Pero díganme la verdad, ¿cuántas veces habrán leído el mismo versículo? Cientos de veces. Y cuando lo leen nuevamente brilla de una manera distinta. Cada vez que lees un versículo, eso es lo que tiene la palabra, que es viva y eficaz. Cada vez que uno lee la palabra y la vuelve a leer, siempre el versículo que ya lo leyó cientos de veces, refleja, brilla, resplandece de una manera fresca, de una manera distinta, siempre enseñándonos algo nuevo. Entonces, justamente Isaías, en el capítulo 40, voy a leer desde el versículo 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Porque está hablando del Consolador, que el primer Consolador fue Cristo. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos, y ahí habla de la venida de Cristo, del nacimiento del Señor. Esa voz no es Cristo, esa voz es Juan. Cuando le preguntaron a Juan, dejen la mano acá en Isaías, dejen la mano en Marcos y vayan al Evangelio de Juan, capítulo 1. Dejen la mano en Isaías y en Marcos y vayan a Juan 1. Versículo 19. Miren qué linda esta parte. Qué profundo esta parte. Juan
capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a aquel que estaba bautizando en el río Jordán: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres?, le dijeron. Y él confesó y no negó. Por eso, si me confesares delante de los hombres, el que se avergonzare, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Por eso, qué importante ser testigo. Juan era un testigo que no tuvo vergüenza, no tuvo temor de denunciar aún el pecado. Y le preguntaron: ¿qué pues eres? Él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, dijo él. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y él qué dijo? Yo soy un gran profeta, yo soy... No. Él dijo: yo soy la voz, nada más. La voz de uno que clama en el desierto, porque realmente, Juan es el último profeta. La ley y los profetas dicen, dice ahí Jesús, fueron hasta Juan el Bautista, dice Jesús. O sea, Juan fue el último profeta de la línea de profetas antiguos testamentarios, ¿no? Sin embargo, él, ¿qué dice? ¿Qué dice de él mismo? Yo soy la voz que uno que clama en el desierto, porque así estaba Israel. Juan era un profeta de Israel, y Israel era un desierto de donde Dios no podía recoger ningún fruto de su pueblo. Y así estaba el corazón del hombre, ¿no? Como un desierto, sin vida, muerto. Yo soy el que clama a uno, yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué maravilloso el testimonio de Juan. Bueno, y ahí continúa, lo vamos a leer igual porque es tan lindo. Y dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. Porque es verdad, Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. El hecho de que la gente saliera a Juan era porque realmente eran conscientes de su pecado. Es verdad, salían realmente confesando sus pecados. Era un bautismo de arrepentimiento. Por eso Juan, cuando ve a los fariseos y a los sacerdotes y a los líderes de Israel viniendo al bautismo de Juan, no bautizándose, viniendo al bautismo de Juan, él les dice: generación de víboras, le dice. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, así no dice bien, pero dice generación de víboras. Bueno, la cuestión que él dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y volviendo a Isaías nuevamente, capítulo 40, ya cierren Juan, dice: voz que clama en el desierto, ven, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto es interesante, porque acá Juan tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de presentar al pueblo aquel de quien el profeta Isaías, aquel que realmente es el Cristo, aquel que realmente es Jehová. Por eso dice: preparad el camino a Jehová, no preparad el camino a Jehová. Cuando Juan lo ve, dice: este es de quien habló el profeta Isaías, es como decir, este es Jehová. Esa es la responsabilidad de Juan, de presentar a Jesús al pueblo, pero hay una responsabilidad en el pueblo también. Hay una responsabilidad en esta palabra profética. Cuando dice todo valle sea alzado, es porque hay una responsabilidad en el pueblo.
de arrepentirse frente a la manifestación de aquel que viene después de mí, dice Juan. ¿Y cuál es la responsabilidad? Todo valle sea alzado. Ese valle, podríamos decir, es el valle del orgullo. El pueblo orgulloso tenía que humillarse. Cuando hablamos, bájese todo monte y collado, podríamos hablar ahí de toda la rebeldía del pueblo. Y lo torcido se enderece, la mentira del hombre, ¿no? Vencer todos los obstáculos, todas las dificultades que le impedía al pueblo, y la mentira, lo torcido, ¿no? Se enderece, lo áspero se allane. O sea, son todas las condiciones inmorales del hombre, la incredulidad del pueblo. O sea, no solo hay una responsabilidad en Juan de presentar a Cristo al pueblo, sino hay una responsabilidad del pueblo de la recepción, de recibir ese mensaje, de arrepentirse de sus pecados. Por eso dice que toda Jerusalén y Judía salían a Juan y eran bautizados por este en el Jordán. Qué notable, ¿no? Juan tenía la responsabilidad de preparar al pueblo para el recibimiento de Cristo. Por eso el ángel, ahora me viene a la memoria, dejen la mano en Isaías y en Marcos y vayan a Lucas. El ángel, cuando le anuncia al papá de Juan el Bautista el nacimiento de Juan, cuando le anuncia al papá, a Zacarías, le dice así, versículo 16, dice, y hará que muchos, 1.16, Lucas 1.16, y hará que muchos, dice, de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y Juan el Bautista está hablando ahora, e irá delante de él, Juan irá delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un ¿qué? Un pueblo ¿qué? Bien dispuesto. Qué responsabilidad la de Juan, pero qué responsabilidad la del pueblo, de preparar su corazón para la manifestación pública de aquel que era el Cristo. Y si volcamos esto a nuestros días, qué responsabilidad para nosotros como la Iglesia de seguir anunciando al mundo la venida de Cristo, pero qué responsabilidad la nuestra también, ¿no? De estar preparados, no para la manifestación de Cristo como un hombre, como el siervo, sino para la manifestación de Cristo en toda su gloria, en todo su poder, en todo su esplendor, viniéndonos a buscar para luego venir con Él a reinar. También es una responsabilidad. Todo valle sea alzado, dejado de lado el orgullo, dejado de lado todos los montes, todos los obstáculos, todas las cosas que se nos ponen, los problemas, las cosas que Satanás nos pone para perder de vista la venida de Cristo. Cómo tenemos que superar todo eso, aprender a humillarnos, a vencer los obstáculos, a sortear todo esto, a apartarnos de la mentira, lo áspero, lo feo de nuestras vidas, porque no está de acuerdo a lo que es el pensamiento de Dios, sea allanado. Por eso, qué responsabilidad nosotros, ¿no? Israel tenía la responsabilidad de recibir a Cristo, aquel que tanto habían esperado, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de esperar al Señor cuando venga a llamarnos desde el cielo para partir a su encuentro. Bueno, volvamos a Marcos y ya llegamos al final. Déjenme leer unos versículos más y termino. Al final me detuve mucho en los primeros 2 versículos, pero con esto de la luz, dice, como está escrito en el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esa palabra preparará tu camino significa preparará los corazones del pueblo. ¿Qué es lo que yo decía hoy a la mañana por radio?
Lo que está haciendo Dios ahora es preparar nuestros corazones, es formar nuestras vidas, es hacernos crecer en el hombre interior, a la imagen de Cristo. Él nos va preparando para el encuentro con el Señor, para partir a la eternidad. Por eso todo este tiempo es el tiempo de la preparación, para luego la condecoración, la consagración. Por eso dice, el cual preparará tu camino. Vayan a Malaquías 3.1. Malaquías está antes de Mateo. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3.1 también habla de la venida de Cristo. Y dice, he aquí, y habla de Juan el Bautista. Malaquías también habla de Juan el Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Volvemos a Marcos. Versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. ¿Qué responsabilidad la de Juan? ¿Qué responsabilidad? La de presentar nada menos y al verdadero, solo y único Dios, al siervo. Pero no podemos pasar por de largo ese mensaje, ese versículo tan solemne, a donde justamente el apóstol Pablo, vayan a Filipenses capítulo 2, hablando del Señor Jesús como el siervo perfecto. Él dice, hablando de Jesús como el siervo perfecto, él dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2.5, este sentir. O sea que nosotros tenemos que tener el mismo sentir. Así como todos tenemos que sentir unánimes lo mismo, como dice el versículo capítulo 2.2 de Filipenses. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo. Tenemos que ser de un sentir. Y en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? El que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es? El cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo el mismo Dios, el Dios todopoderoso, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se acuerdan que el domingo hablábamos de la victoria más grande, de todo lo que hizo Satanás por medio del odio de todo el mundo? Él levantó el odio de todo el mundo para tratar de apagar el amor de Jesús. Al menos para tratar de apagar el amor de Jesús por aquellos por los quienes Él moriría, porque eran los mismos, por quienes Él daba la vida, eran los mismos que le odiaban, que le se burlaban. Entonces es ahí, vemos ahí el amor del Señor tan profundo, que no hubo nada que lo pudo apagar. Entonces, por eso Él en eso no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino frente a esa situación que hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Él sabía que venía como un siervo, y si venía como un siervo venía para hacer no su voluntad. No por eso todo valle se allane. Es el ejemplo del Señor. Él en ese momento no pensó en él mismo, en su orgullo, en que era Dios, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes. Sin embargo, frente a toda esa humillación, frente a toda esa contradicción de pecadores, el Señor, en vez de tomar una posición de fuerza, de poder, como diciendo, no, pero yo soy Dios, no, el Señor tomó la forma de siervo, ya no nadó, se achicó, por decir así. Es como que se achicó, por decir así. No dejó de ser Dios, no dejó nunca de ser Dios, pero tomó la forma de siervo, se humilló, dice, tomó la forma de siervo, porque Él sabía que venía a servir al Padre. No solo venía a servir al Padre, sino venía a servirnos a nosotros. Él sabía que venía a dar su vida, sabía que nada podía interponerse entre Él y el amor de Él por nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, se despojó. ¿Y cuánto tendríamos que aprender esto nosotros, de aprender a humillarnos, de aprender a callarnos, de aprender a soportarnos?
de aprender a soportar la situación que nos toque vivir. No siempre responder con un ataque, sino aprender a humillarnos, tomar la forma de siervos, saber que aparte somos siervos primero de Dios y somos siervos de los demás. Entonces, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque Él vino a nacer en semejanza de carne de pecado. Y estando en la condición de hombre, dice, siendo un hombre, se humilló, porque Él era un siervo. Él era un siervo. He aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, no su voluntad. La voluntad del Padre. Qué enseñanza esa también para nosotros. Por eso, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Esa obediencia no solo se humilla, sino se hace obediente. Fue obediente hasta llevar la misma maldición. La misma maldición. Porque cuando dice que se hizo obediente hasta la muerte, ¿qué es lo único que me puede llevar a la muerte a mí? ¿El qué? ¿El qué? El pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Señor estuvo dispuesto a llevar sobre sí mismo la maldición del pecado por la obediencia a Dios. Lo llevó la obediencia a la misma muerte. Increíble, increíble. Por eso es una obra la que hizo Cristo. Por eso esas 3 horas de tinieblas, sobre toda la humanidad cuando Jesús carga el pecado. Porque eso no lo podía ver nadie. Dios no quiso que se terminen los burladores, que nadie pueda ver nada, porque nadie puede sondear la profundidad de esa obra hecha por Dios mismo, por el Hijo de Dios, estando en la cruz, cargando la maldición del pecado, diciéndole al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nadie puede imaginar los planes de Dios, los propósitos de Dios. La maldición que pesaba sobre el hombre la lleva el mismo Hijo de Dios en la cruz, y eso es lo que le da a Dios la posibilidad de poder permitir que su justicia nos salve a nosotros, nos justifique por el sacrificio de Cristo. Eso es algo que solamente vamos a poder entender en toda su magnitud cuando mañana estemos en el cielo. Mientras tanto, nuestra comprensión siempre será muy pobre igual. Volviendo a Marcos y termino, dice, y salían a él toda la provincia en Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. O sea, salían todos confesando su pecado. El río Jordán es el río de la muerte. Era donde ellos expresaban que morían, ¿no? Confesando sus pecados. Bueno, vamos a dejar acá porque se nos va la hora. Y hay mucho, y si lo voy a ver rápido esto, hay mucho para aprender en las vestiduras de Juan, en la separación que Juan experimentaba ahí cuando él predicaba, porque él estaba separado de la ciudad corrupta. Bueno, oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, gracias que vino la luz, que pudimos terminar nuestro estudio, gracias por siempre estar tan atento a nosotros. Señor, nosotros no somos nada, pero tu corazón y tus ojos siempre están muy atentos a nuestras necesidades. Y gracias, Padre, por tu palabra y por permitirnos abrir tu palabra para ahora estudiar la vida del Señor Jesús, según Marcos. Por eso, Padre, que tu palabra sea de bendición para nosotros. Bendice la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.